Vamos a estar hablando en un seguimiento de lo que el apóstol ha estado hablando del día domingo. ¿Sí se recuerdan? ¿Cuántos se recuerdan o estuvieron aquí el día domingo? ¿De qué nos hablaron? A ver, un valiente. ¿De qué nos hablaron? Una mujer valiente. ¿Se recuerdan? Que nos hablaron de los profetas. Amén. ¿Sí se recuerdan? De un profeta. El día domingo nos hablaron que un profeta, Juan el Bautista, trajo arrepentimiento, ¿verdad? Habló también de otro profeta que mandó a hacer un acto profético de hacer pozos. ¿Se recuerdan? Es otro profeta. Otro profeta fue el que hizo multiplicar la harina y el aceite. O sea, vemos las funciones de cada profeta. Y hoy vamos a estar hablando de otro profeta que, conforme estaba estudiando la palabra del Salmo 51 que el apóstol nos ha estado enseñando y hablando, y yo puedo ver ahí otro profeta que viene a hablarle a la vida del rey David. Cómo fue que él lo vino a corregir, lo vino a exhortar. Vemos como este profeta Natán viene con la vida de David personalmente. Fue de persona a persona que le habló. Fue cuando el rey David cometió un grave pecado, que cayó en adulterio. Del adulterio, pues ahí fue su caída tan fuerte, porque también mató a alguien, el esposo de esta mujer, ¿verdad? De Betsabé, y su esposo era Urías, un soldado. Vemos cómo él cometió, la verdad, cosas fuertes, pero también vemos que Dios se acordó de su David y Dios le envía un profeta. Amén. Seguimos creyendo en los profetas. Para empezar, vamos a ver lo que es. Yo estaba viendo, me suelta que estamos aquí, se me vino esta palabra de Hebreos 1:1. Hebreos 1:1, para que usted diga, eso fue en el Viejo Testamento, eso fue antes, hoy ya no. Hoy profetas ya no existen. No, sí existen. Y por eso lo está hablando el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado, como dice, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Por quién? Por los profetas. O sea, mire, está en el Nuevo Testamento. O sea que la función de los profetas sigue existiendo en la tierra. Y muchas veces los profetas van a venir a nuestra vida también para confrontarnos, para corregirnos, para alinearnos, para decirnos áreas de nuestra vida, qué es lo que no está bien, nuestra familia, nuestro matrimonio, no sé, hay muchas formas como Dios nos va a hablar, nos va a confrontar, para alinearnos a su corazón, para que alineemos nuestra vida. Por eso aquí vemos en lo que vemos en Salmo 51:1. Ahí usted, cuando tiene una Biblia de estudios, ahí va a decir en el principio, dice, cuando después que se llegó a Betsabé, o sea, David se llegó a ella, vino a Natán, el profeta. Entonces ahí usted va a ver por qué salió este Salmo 51, de dónde salió, de dónde nació. Fue a causa de la palabra de lo que vamos a estar mirando más adelante en 2 de Samuel 12:1-15. No lo ponga todavía, pero si quiere anotarlo, ahí de ahí salió este salmo. Fue cuando el profeta viene a confrontar al rey, viene a decirle lo que estaba mal en su vida, lo que no se estaba haciendo bien. Por eso vamos a ver el Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Estamos ahí? Entonces vemos cómo el rey David reconoció su pecado ante Dios. Vemos que no solamente pecó con Dios, contra él, sino que también él pecó contra su familia, yo podría decir contra su comunidad, porque él era un rey de una nación. O sea, él defraudó mucha gente que tenían confianza en él, defraudó su reinado también. Vemos cómo él cometió ese gran error, ¿verdad? Y no lo que tiene él de que fue entendido, fue sensible al espíritu. Él fue alguien que volvió en sí,
Gloria a Dios por los profetas que muchas veces nos vienen a hablar a nuestra vida. Gloria sea a Dios que se acuerda de nosotros, el Señor. O sea, cuando te corrija un profeta, te llame la atención o te diga porque quizás tú no veas, pero el profeta tiene un ojo, una visión más allá que te puede decir en qué tú estás mal, en qué área no estás alineado. Pero nosotros, en lugar de molestarnos o en lugar de ofendernos, si nosotros queremos ver las manos, la bendición de Dios, tenemos que tener esa actitud del rey David. Amén. De aceptar, de reconocer. Porque muchas veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra humanidad no nos permite reconocer que estamos mal. Yo considero que cada noche que nosotros vayamos a descansar, cada noche que tú te vayas a ir a tu cama a reposar, tienes que hacer, aunque sea una pequeña oración, siempre ponerte a cuentas con Dios y pedirle perdón por las cosas buenas que tú hayas hecho y que Dios no te mandó a hacer, porque hay cosas buenas que podemos hacer que Dios no nos haya pedido. Entonces aún nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios por cosas que a veces hicimos mal con nuestros hijos, con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros familiares, no sé, los que tienen sus trabajadores, los que trabajan con un patrón. Yo no sé porque realmente fallamos a Dios todos los días. Todos los días le fallamos a Dios, todos los días le ofendemos al Señor. Por eso cuando decía el rey David, perdona mis transgresiones. ¿Y qué quiere decir transgresiones? Quiere decir que es por no cumplir sus mandamientos. Porque realmente nos falta mucho para seguir cumpliendo los mandamientos de Dios. Necesitamos, amén. Pero realmente nosotros tenemos esa actitud de reconocer, si nosotros no tenemos esa actitud, esa valentía de saber que hemos fallado, nosotros no vamos a poder entender lo que es el perdón de Dios. Amén. Entonces por eso es bueno y muy importante que le pidamos a Dios, ayúdame Señor en que estoy mal, en que no estoy haciendo bien, a lo mejor hay cosas que me han mandado a hacer, me han pedido, Señor, reconocer, porque ¿cuántos de nosotros no nos cuesta evangelizar? Eso es un pecado porque estamos deteniendo la salvación. Hello, no se duerma, estoy aquí, estamos aquí, no se duerma. Porque esa no es hora de dormir, yo sé que está cansado, pero agárrase la palabra del Salmos 91, ¿qué dice? 91:10, que Él te va a renovar tus fuerzas como las del búfalo y te va a ungir ¿con qué? Aceite fresco. O sea que eso es el diablo, que usted se venga a dormir aquí. Por muy cansado que está, el Señor dice que nos renueva nuestras. Así es que, a ver, vamos a hacer una dinámica esta noche. Vamos, levante las manos, ahí sentado. Vamos, las dos. Tiene dos manitos y muévalas así. Así, con su cuerpo, muévase así de lado. Así, dígale adiós al sueño, dígale adiós al cansancio, dígale adiós a la pereza, dígale adiós a los demonios, dígale adiós todo aquello que no le va a robar nada a la palabra. Amén. Tienes que darle un fuerte aplauso al Señor. Yo quisiera avanzar y yo quisiera que mejor la intérprete, no te quiero ofender intérprete ni te quiero hacer sentir mal, pero me gustaría que mejor Rosy me ayudes y dejamos la intérprete con tu papá porque siento que le va a apoyar. Tú puedes, amén. Ha estado mala ella de un granito que tiene, dice, y tú sabes cuando sale un grano en la lengua te incomoda para hablar, ¿verdad? Pero me gustaría porque me lleva el ritmo. Y la verdad me estoy deteniendo mucho porque eso de interpretar, de que alguien te va siguiendo sí cuesta. Así es que, ¿estamos listos? ¿Despiertos? Dígale al que está a su lado, no te duermas. No te duermas. Amén. Sí, es que no podemos dormir. Ok. Entonces, ¿qué vimos? ¿Estamos aprendiendo? Bueno, pues estamos aprendiendo que el rey David, ¿qué hizo? Reconoció su pecado ante Dios. Amén. Reconoció que había fallado a sus hijos. Él había fallado su comunidad, su reinado. Él había fallado. Estamos reconociendo. Amén. Entonces nosotros también tenemos que aprender a reconocer nuestras faltas. Amén. ¿Para qué dijimos? Para experimentar el perdón de Dios. Amén. Es que miren, a veces
tenemos una lucha We have a struggle porque realmente somos humanos. because we're human. Por eso dice el apóstol Pablo, And that's why Apostle bástate de Paul mi says, gracia Be para que sufficient mi in my poder grace, so in my se power, perfeccione en be medio de la perfection. debilidad. In the middle Entonces of nosotros somos weakness. débiles We are humanamente weak, humanly, y nosotros necesitamos a and we Dios need God para bastarnos de su gracia y de su to be poder, able to get from para His que grace Él and nos His ayude, power so that He can porque help todos us, los días because a every veces nos day ofenden, we get pero también offended, ofendemos. but we also A veces offend. nos hieren, Sometimes pero it hurt también us, herimos. but we also O hurt. sea, muchas veces nosotros A nos lot of hacemos times, víctimas we make ourselves the victims, y nosotros no tenemos que ser and así, we don't need to be like that. de ser víctimas. Of being victims. Yo meditaba en el rey I was David. meditating on King David. ¿Por qué lo llevó a ese acto Why did he take him to that en act adulterio? of adultery? Porque yo me pregunto si dicen que era un hombre conforme al If corazón he de was Dios. a man according to God's heart. Era un hombre que adoraba a He was a Dios. man that worshiped God. Era un salmista. He was a psalmist. Pero yo me pregunto en qué momento say, in what moment descuidó did he la presencia del Señor. Not take care of the ¿En presence qué of God. momento In one moment él he se alejó de Dios? set himself from God. Y aunque tú puedas estar en la iglesia, And even if you're tú in puedas church venir, and you come tú puedas servir, and you serve, pero muchas veces But te a lot puedes of estar times, desconectado de you could be Dios. disconnected from God. Y es ahí donde el enemigo, And o el that's where enemigo the va a agarrar enemy ventaja is gonna take y te va a advantage, hacer caer and it's going to make you y fall. te va a hacer pecar. And it's gonna make you Y sin. aunque tú digas, And even though you yo no say, soy como el rey David, que yo was no estoy cometiendo I wasn't like adulterio, King David that made adultery. yo no estoy quizás matando a alguien, I'm not killing anyone. yo no estoy defraudando a nadie, I'm not failing anyone. pero tan solo But de que only no reconozcas by not recognizing errores, mistakes, equivocaciones, and errors, eso nos va a llevar that is going al to take pecado. us to sin. ¿Estamos? Are we ¿Por here? qué? Porque el pecado Why? Because sin es como una línea como esta que está aquí is en like a medio. line that's here in the middle. Y estás tú aquí y está Dios allí. You're here, Pero el God's pecado there, te va a but hacer sin una división. It's going to make a division. Y la And división division es lo que nos va a separar del amor de is Dios. it's what's going to separate us ¿Estamos? from the love of God. Are we Por here? eso vamos a ver And that's what we en need to segunda de see Samuel in 2 Samuel 12:1 y lo 12:1. vamos a ver rapidito del And we can see 12:1 it hasta el fast. 15. from 1 to 15. Vamos a ver, segunda vez, ok, dice, Jehová envió a Natán a David, estamos ahí viendo, lo que estamos hablando del Salmo We're there 51. seeing about Psalm Y 51. viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, el 2. El rico tenía Verse 2. numerosas ovejas y vacas, el 3, vamos. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como una hija. Vamos. Y vino a uno de Verse 4. camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Ahí estamos viendo cómo el Here profeta we're seeing está how the usando una prophet parábola. is using a parable. Porque realmente si le iba del tú y le iba a decir, mira If he tú, went David, and hiciste said, esto y bla, "Hey, bla, bla", look, David, a you're veces this iba a and that, ofender David. maybe David was Y gonna get imagínate, hablarle a un rey And to así, speak to a king like that, te volaba la cabeza, te iba a he would cut your head decapitar. off and he would Entonces decapitate you. tenía que usar una So he estrategia. had to use a strategy. Y vamos a ver lo que hizo. El And let's see what he 6, did. Verse 6. versículo 6. And verse 6 on the top Y of the debe screen. pagar la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El 7. Entonces 7. dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Vemos ahí cómo lo empieza a confrontar. So Y here te we di see la how he's being casa de tu confronted. Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová diciendo lo malo, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías ateo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
Ahí vamos como, por So eso here sale de we ahí el see Salmo Where 51. Psalms 51 comes from. En el Salmo 51 es In cuando el Psalm rey David 51 está is where King reaccionando, David is reacting. está And he's reflexionando reflecting de lo que él estaba haciendo of mal. what he was doing was wrong. Pero que vino un profeta con what una came unción and a de prophet restauración. with the Vino un anointment of profeta a restoration, a hablarle, prophet a that came to speak to confrontarle him, to y confront him, decirle, and to tú tell estás him, mal. "You are Lo wrong. que has hecho estás, ahora sí como dicen, de mal en peor. What you're doing El is from problema bad to era worse, and the de que si él no se problem is, arrepentía, iba a if he did not terminar repent, muy mal. he was going to finish De very hecho, bad. en cada pecado And each sin viene una consecuencia. has a consequence. Porque ahí vamos a ver cómo el rey David, a Because pesar we're de gonna que see, se even arrepintió, though King reconoció a David Dios, repented, recognized se God, puso a cuentas he con put él, himself in account with pero him vino una gran consecuencia consequence contra su came familia. against his family. Hasta un hijo y un niño murió allí. Todo Even his son and a pecado baby died there. en nuestra All vida sin va a in traer our una lives consecuencia. is gonna bring a consequence. Es mejor, por eso It's les digo, best arrepentirnos. To repent, Y cuando tú te arrepientes, And when you hay un repent, cambio de vida. there's a change Porque of muchas life. veces la gente Because dice, a me lot of times arrepiento, people say, "Oh, I repent," pero para mañana sigue igual. but tomorrow they're the same. Eso no es un arrepentimiento. That's not a repentance. Un arrepentimiento A es como repentance dijo It's Jesús, like Jesus said, vete "Go y no peques and más. sin no more." No vuelvas a hacer más Don't do it no more. lo que tú estás What you haciendo. were doing. El rey David, King David, cuando Dios le perdona, when God forgives him, lo perdonó, he forgave pero him, no volvió a hacer lo mismo, but he didn't do the de same caer en and adulterio, fall in adultery, de matar a alguien. to kill someone. No volvió a caer en las trampas del He didn't enemigo. fall in the traps of the enemy. Entonces nosotros So we tenemos que aprender need to de learn cada historia. from every Porque tú story, tienes que saber because we need to que know cada pecado that te sin trae brings consecuencias. consequence. Dios te perdona, God forgives Dios you. te limpia, God cleans Dios te you. restaura, God restores pero you. las consecuencias But se consequences tienen que enfrentar. need to be faced. Las consecuencias Consequences se tienen que confrontar. need to be confronted. Amén. Amen. A veces puede ser un pecado de no Sometimes it diezmar, can be a sin puede ser un pecado no ofrendar. of not offering. No es que Dios te va a condenar. Not that God is going to condemn Y a you. veces, por eso miren, cuando And usted look, empieza a hacer when algo de you ofrenda o start diezmo, doing something, será mejor que offering and tengas tithe, fe y le it pidas is a better Dios that y you no have faith sueltes. and ask Porque God si eres and not una let go of, persona de because if you're a pausas, person of Dios te va a pausing, venir a God is retribuir, gonna a come pedir y te va a and venir ask a pedir lo que tú le debes what al you owe Señor. him, what you owe the Lord. Yo no tengo tiempo para darle citas ahorita I don't have time Pero to está give en you la all the palabra Bible verses, but it's del here in the Señor. Bible, the Que el word- que and quisiera the word. rescatar algo del diezmo, He who wants to dice que lo va a rescue devolver something 5 veces más. offering is going to Había return una it 5 vez times un more. hombre There's a en, man en la iglesia que estuvimos en la 82. in the church that we were on Él Highway 82. casi por un año, For a creo, whole year, I que no believe, diezmó, He didn't tithe porque andaba así con problemas en la mente, because he had problems como in his medio mind, tambaleando. stumbling. Pero cuando él viene con el But apóstol when he comes y to se the pone a apostle cuentas and put himself y in pidió account perdón al apóstol, and asked the apostle ¿sabes for qué forgiveness, dijo? you know what he Quiero said? que me dé la libreta I want you to de give me donde the usted notebook tiene los where you diezmos have the tithes written anotados y donde aparece written, mi nombre and where my name y is, donde yo dejé de and from diezmar when I porque yo stopped voy a giving tithes, recontribuir because I todo wanna lo que yo le restore debo a Dios. everything that I Eso es owe un God. verdadero That is a arrepentimiento. true repentance. Por eso a veces hay cosas raras And en that's why nuestra there's vida strange things in que our nos lives acontecen that y happen no to us, sabemos por qué. and we don't know why. Porque no de verdad, no ha habido un arrepentimiento Because sincero, honestly, there has not been a sincere honesto. repentance with no ha us. habido un There has arrepentimiento not been profundo, a porque los profound arrepentimientos repentance, because profundos te van a profound conllevar repentance is a gonna take cambios. you to changes. ¿Estamos aquí? Are we here? Amén. ¿Y qué Amen. dice más en el 10? Por lo In cual verse 10. ahora, no, fíjese bien, la consecuencia ahí está. Look at the Por lo cual consequence. ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Y usted podría haber dicho, bueno, y And you esa may mujer say, también le gustó, "Well, ¿verdad? that woman also Esa liked mujer it. también quería con el That rey, woman porque, also wanted to porque be le with dijo king. que no. But Por- why she uno se said levanta no? sus argumentos. O sea, And you uno might dice, rise up your esa mujer es arguments. loca, esa mujer that también le woman was gustaba el crazy, relajo. or she Pero also no es liked que le it. But gustara, it's not that she liked sino it. que imagínate ante un rey quién se podía oponer. Who could oppose a king? Si esa mujer no cedía, If that woman did le iban a dar cuello. give in, she was Entonces gonna no be, le quedó de otra que se decapitated. fue a So la she had no fuerza con él. choice, then she went Entonces with him otro by force. pecado grande para el So rey there's David.
another big sin for Porque King estaba David, manipulando, because he was estaba manipulating, controlando. he was controlling. Entonces, ¿a poco veces no puede que usted tiene que tener cuidado en su And vida? sometimes you need to be De no careful caer in en your la life and not to fall manipulación, into de manipulation, no caer en el and not to control, fall into control, porque eso puede pasar. because that can happen. O sea, hay muchas cosas que nosotros nos There's a lot deberíamos of de things cuidar, that we need to take care porque of. muchas es como que si alrededor tuyo It's en like todo tiempo around you. anduvieran se dice It is que said Dios no nos ha permitido ver God has not allowed con us ojos to see espirituales. with spiritual eyes. Porque si tú vieras el mundo Because if you saw espiritual, the spiritual tú world, verías los demonios, you will see all tú the verías demons. los You would espíritus, see the cómo spirits andan. of how they are. Entonces nosotros, And so we, como somos carne y hueso, or flesh and bone, no tenemos esa we capacidad. don't have that capacity. Pero si viéramos los But if we espíritus, saw the spirits viéramos los demonios, and we saw the cómo demons nos andan rondando. of how they surround us, Por eso dice la palabra And that's what the word que el says, diablo anda that the devil is como león rugiendo, like a lion viendo roaring, a ver quién seeing se va a devorar. who he can devour. ¿Vemos? ¿Estamos ahí? Are we here? ¿Ven? Entonces vemos ahí como el So rey we see David here how King David, le viene la consecuencia. the consequences come. Dice, y Urías Eteo para que fuese tu mujer, el 11. Verse 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacere con tus mujeres a la vista del sol. ¿Sabes que el rey David cuando se separó de Dios King David, perdió when la he comunión, separated, from perdió God la and intimidad, lost perdió his la relación intimacy con and el his Señor? relationship with the Lord? Vemos cómo David cayó en esa trampa. We see how David fell in this trap. Y vemos cómo David fríamente David en su cabeza coldly no le said, dolió did not hurt matar a su soldado to kill y el his mejor de soldier los soldados and que the best of tenía. his soldiers that he had. No le dolió, I didn't hurt him ¿verdad? Quitarle su mujer. to take his wife. Pero se dice, But it y está said, en la palabra, and it's in the Bible, que cuando murió sus enemigos, that when his enemies el rey died, Saúl King Saul, y uno de sus otros enemigos, se me olvidó su nombre, pero ¿sabes qué hizo? but you know what he El did? rey David dice que King lloró, David cried. se puso en luto He put por himself sus in enemigos, sorrow for his pero sin en enemies. cambio But on no le dolió contrary, it did not hurt him matar a su mejor to soldado. kill his best soldier. O sea, mira hasta So you dónde see how lo much llevó al pecado, sin took him hasta to, dónde el enemigo avanzó where en su the corazón, enemy advanced in his heart, que no sintió that he conciencia did not feel ni conscious, hizo conciencia. and was not Y nosotros conscious. también nos puede pasar. And it can happen to us Por eso also. usted puede ver And que en that's las why a lot of iglesias people, we can see that in pasan un churches, montón de there's a lot of cosas, things that go, que el hermano that con la happen, hermana, and that the brother que el with the hermano se sister, agarra con no sé that quién, the brother, que se dijeron no sé gets in an argument cuándo, with I que don't know se who, and they told maltrataron, each no other, sé, se and they dijeron de mistreated each other, palabras and they hasta told quién themselves sabe por words, dónde. and ¿Por so qué on. pasa eso en la But why iglesia? does that happen in church? Porque ya no hay temor de Dios. Because there's no fear of God. Vemos por qué. Why? Entonces, por eso cuando nosotros We see venimos a why. la casa de And that's why when Dios, we come to the house of the Dios Lord, muchas veces nos va a a lot of hablar the times God's como, gonna speak to usando a us su siervo using his como servant pastor. as a pastor. Muchas veces lo va a usar como apóstol. He's gonna use him as Muchas an veces lo apostle. va a usar A lot of como times he's gonna profeta. use him as a prophet. Por eso cuando tú sientes la So whenever palabra you dura, feel the word cuando that's muchas harsh, veces tú te well, a lot of incomodas, times when you get muchas uncomfortable, veces te molestas a lot of con el times mensaje, you get bothered cuando by the muchas veces message, or a lot el of apóstol times o the el profeta apostle te or the confronta prophet con una confronts you palabra. with a word. ¿Por qué? Porque esa área está mal. Because that area in your Porque life is ahí wrong. es donde Dios And está that's where tocando la God llaga. is touching Porque the ahí wound. es donde Dios te está hablando, Because that's que where te God is despiertes, speaking que to te you, to wake up, levantes, to rise que te up. avives, que te pongas a cuentas, que te That you alinees bring en el us account Señor. and to get in line with the Amén. Lord. Porque ha Amen. tenido compasión de Because ti, he has had ha tenido compassion of you, misericordia he has de had ti mercy of y you, el Señor ha and venido the a Lord has come visitarte. to visit Amén. you. Yo Amen. considero And I consider que cada vez que nos habla la that every palabra time the word es speaks Dios to us, hablándonos, it's God speaking. que es Dios usando a su That is siervo, God using his porque servant, Dios se acordó de because ti, God no te remembered quiere you, que and tú he te doesn't pierdas want en you to este be mundo, lost in this world. porque no quiere que tú Because he pierdas doesn't tu want you to salvación, lose your salvation. porque no quiere Because he verte de aquí a doesn't want to mañana en see un you lugar, en un tomorrow hospital, in a hospital. porque Él no te quiere Because ver he un doesn't día want to en see you una cárcel. in a jail. Yo le decía al apóstol, I was cuando telling the estaba apostle hablando con personas, when I was speaking with people, cuando han llegado a ese lugar de when cárcel. they come to that ¿Y person's sabes jail, qué? Le decía al pastor Ezequiel, I yo told the pastor literalmente Ezekiel, I escuché esta literally voz heard this voice, que decía, que yo creo que es de Dios, and
that I believe que ha that is from tenido God, que ir ciertas that personas a certain ese people lugar have had para to go to that escuchar place so they consejos. can listen to Porque a veces advice, uno les because a dice, lot of les times we habla, tell them and uno we speak to siempre está them, con, and we're always aconsejando, dando un mensaje, advising dando una and giving palabra, messages and giving the hablándoles word and personalmente, speaking to them personally, diciendo, pero and no tell sé, them. no entienden, no But they don't captan. understand, Y they don't entonces capture por it. amor But el Señor te va a agarrar. because of love, the Lord is gonna Dice la grab you. palabra en Hebreos In the que book of Dios Hebrews, el it que says that ama, God, ¿qué le he va a who hacer? loves, Lo azota, he lo disciplina, beats him. no He para disciplines him, matarlos, not to sino kill para him, alinearlos. but to Por eso deliver cuida him, tu and that's why you corazón, need to take care of your cuida heart, tus take care pensamientos. of your thoughts. Por eso el rey David, And that's why allí King dice en David, el Salmo in 51, Psalms 51, cuando el apóstol nos estuvo hablando when the mucho apostle was del speaking to 10. us a lot of- Por eso el rey David decía, crea he en said, mí, create in me oh Dios, O Lord, un corazón a limpio, heart that is clean, renueva renew un espíritu recto a dentro spirit de that mí. is righteous Amén. and within Y me. esa debería de ser nuestra oración That should be your prayer todos los días. every single day. Jóvenes que están aquí, Youth that are here, para que no cometas that you errores, don't make para que no mistakes, eches a perder so tu that you vida. don't ruin your life. Niños que están aquí, Children that are Dios here, te está hablando God is speaking to you todo el tiempo. all the time. Dios se está acordando God is en su remembering misericordia, in His mercy, en su bondad. in His Pero no grace. endurezcamos el and corazón. we don't need to hurt Amén. our hearts. Amen. Por eso estamos viendo, mire that's lo what que we're también vamos a ver, cómo es que el rey David, Of how vea, King yo no David, sé, quizás llegó a ser en un momento por su fama de ser rey, in his time, maybe he became famous, quizás that he el was a rey king, David en su and maybe orgullo, King David en got su prideful, soberbia. and Yo no sé thought qué he le was pasó al rey righteous, or I David don't para know what happened descuidar, to him ¿verdad? for Lo que him to dijimos, not la take que es care la of presencia what I del said, the Señor. presence of the Lord. Entonces, cuidar nosotros nuestra vida So we need to del take care of our orgullo, lives from cuidarte pride, de la soberbia, from porque la righteousness, palabra del because Señor the word dice says que Dios mira de lejos that God a looks quienes, from afar, a los who? orgullosos, The ones that are a los prideful, soberbios, the a los ones that altivos, pero Dios con quien está think are cerca, mighty, but he said that he is con close el to who? humilde, The ¿verdad? humble, Con el sencillo. the one that is simple. Y ser humilde no quiere decir And que te being van a aplastar humble con does el not pie. mean Ser humilde no es que te van a humillar. They're gonna be humiliating you. Ser humilde Being humble no quiere decir que te doesn't van a mean maltratar. that they're gonna No, mistreat you. ser No. humilde Being es humble reconocer is to y decir, recognize sí, es and verdad, say, estoy yes, mal. it's true, I'm Es wrong in verdad this. que me ha Or, costado yes, it's true. entender. It has been Es difficult for me to verdad understand. Yes, que it's me ha true costado that it has been hacer las difficult cosas bien. to do things Es right. verdad It's que true no estoy haciendo las that cosas I'm not doing the things donde no me ven. where ¿Quién te mira I'm doing cuando things estás where a nobody solas con tu sees me. teléfono? What Solo are you tú y doing Dios saben lo que whenever estás you're alone mirando. with your iPhone? Only God ¿Quién, is watching you. ¿Quién te puede ver Who un can see ser you? humano cuando tú estás en el trabajo, en la escuela? Who sees you when you're at work or at Tú te school? puedes esconder, You can hide. pero los ojos de Dios dicen que But están the sobre eyes la of the tierra. Lord said that they're over Y the cuando earth. tenemos un temor de Dios, And when we have a fear of God, nosotros con lo poco que hagamos with mal, the little bit that we do wrong, vamos a entrar en we're arrepentimiento. going to come into Vamos a repentance. pedir perdón a we're Dios. gonna ask God for Vamos a forgiveness. pedir perdón al prójimo. We're going to ask Vamos a forgiveness to tener our la humildad y neighbor. la We're gonna sencillez del have the corazón. humbleness. Sabes que la Say, regué, you know what, I made a fallé, mistake, I yo sé failed. que me equivoco, I yo know sé I que made a Dios mistake. está I trabajando know en that mí. God is working in me. ¿Usted ha visto la gente que a veces es muy necia? Have you seen the people Que that tienen are un just too espíritu de necedad? rebel, that have just, they're Un espíritu de very necedad prideful. donde dice, yo no lo hice, They say, yo no fui, I wasn't me. es que usted no sabe It's 'cause you don't know. lo que me hizo mi You don't know esposo, what my es que tú husband no did. sabes lo que me hizo mi esposa. Or what my wife did. Nosotros siempre vamos a estar echándole a culpa We're always going to a be todos los demás. blaming everyone else. Pero hay gente que entra en su necedad y no quiere reconocer. And they don't want to También sus recognize errores. their mistakes. No, cuesta mucho. It's very hard. Y vamos a ver el Salmos 9:12, como We're yo gonna see meditaba Psalms en este 9:12, versículo and I was también. meditating on this. Se me venía este texto en el pensamiento, en el espíritu. This Salmos, ¿qué le dije? 9:12. Se me hace que me equivoqué. Pero bueno, a ver. Tenga de paciencia, a veces uno a la carrera anda anotando versículos y nos damos cuenta que no anotamos bien un texto. I was in a hurry and I write the text right. Ahí despabilese un poquito para que nos Salmos Psalms. a ver, Salmos 19:12.
19. Ahí está 19:12. poniéndome 9. Es 19. Psalms Dice, 19:12. ¿qué dice fíjese lo que decía el rey David? Vamos, ¿qué dice el rey David? ¿Quién podrá entender qué? Y líbrame de los que me son ocultos. Vemos, We see el corazón humano the human heart siempre va a decir que está bien. always going to say, I'm El corazón good. humano Right, the human heart. en nuestra humanidad, In our humanity. porque somos por naturaleza Because pecadores. by nature we are No nos sinners. tenemos que olvidar que tenemos una lucha con nuestra humanidad, We, have que a traemos struggle with también the una humanity, genética that we have adánica, genetic donde from Adán Adam, falló, where Adán Adam failed, pecó, and Adam Adán sinned, mintió, and he Adán se lied, escondió. and he hid. Venimos de esa genética, We come from that genetic. pero cuando aceptamos a Cristo, But when we accept aceptamos Jesus la Christ, palabra, and we accept the word, cuando nosotros dependemos de when Dios, we depend on solo God, Dios nos puede librar only God can de nuestro, deliver ¿cómo dice la us palabra? from what? De nuestros errores. From our errors. ¿Quién podrá, dice, entender sus propios errores? ¿Cuántos errores no hemos cometido How many por errors no have we querer not made reconocer que estamos mal? because we don't Yo hay gente recognize que he that we're wrong? hablado, There's people cuando uno habla con gente that we speak with, y tú te das cuenta and you cómo a veces realize las personas of how tienen una necedad y le buscan, they're so stubborn, tratan de escabullarse. and they always try to get No, out. pero es que si usted No, but supiera, it's 'cause if es you que knew. la ley, No, it's no 'cause of es this. que mi No, patrón, it's that 'cause es of my que boss. echándole No, la it's 'cause culpa a of todo my- mundo, They're mi always esposa, blaming mis everyone hijos, else, my que no children, hacen my caso, wife. que no Oh, it's 'cause they obedecen, don't listen, they don't no obey. que la ciudad, No, it's 'cause the no city. que ese policía Oh, it's racista. 'cause that police officer was racist. Siempre vamos a ser como humanos a As tener esa humans, tendencia. we're always going to have that tendency. Pero por eso dice, ¿quién And podrá it says- entender sus that's why it propios says, who can errores? understand their own errors? Y el rey David le dice, líbrame de los que me Cleanse son me ocultos. from my Vemos secret cómo hay faults. And we errores see ocultos. how there's errors that are ¿Cómo podemos ver hidden, que hay cosas ocultas? and how we have Por eso hidden cuando viene un things. matrimonio a nuestra vida And that's why whenever y we cuando have alguien within vaya a a tu vida marriage, también y te vaya a pedir, te vaya a contarse sus and problemas, somebody goes and tells you cuando their te vaya a problems, contar sus quejas, and they can tú complain nunca to debes you, de escuchar solo una you should persona. never just listen to just one person. Tú tienes que escuchar la You need to la versión listen de la otra To the persona other también. person's version also. Cuando alguien te cuente un When chisme someone de tells alguien, you gossip about cuando someone, alguien hable when mal de la someone otra speaks persona, bad about someone, nosotros tenemos por naturaleza humana by nature, de prestarle el human nature, oído, we el wanna primero bone que our vino y ear nos to the habló y first nos one habló that sobre hurt- todo that mal de spoke la to otra us and spoke persona. bad about that person. Humanamente así Humanly, somos. that's how we are. Pero cuando ya estamos en la naturaleza de Dios, But we're in cuando God's tenemos nature, a Cristo en tu when we have corazón, Christ in our heart, dices, yo no puedo ser he said, I injusto. can't be unjust. Yo tengo que escuchar I need a to la listen y al él. to thee, Tengo que both escuchar of a them. los I need to hijos, listen to the porque children, ha llegado jóvenes en nuestra vida because there has been que youth llegan that have come to quejándose our de lives sus that they padres, complain about de their su parents, casa. of their homes. Pero cuando tú hablas con sus But when you padres, speak with their parents, tú sabes también que los padres, como dicen en Efesios 6, we see that in Ephesians padres, 6, it says, no provoquéis "Parents, do not a ir a provoke vuestros hijos. your children ¿Estamos to aquí? to anger." Entonces, ¿cómo es que muchas veces nuestra naturaleza And so we see pecaminosa? how our nature of Y sin, nosotros decimos, no, es que yo soy la máxima and you say, autoridad. "No, I'm the majority Yo soy la authority. mamá y el No, I'm papá the y mom, aquí or I'm mantenemos the dad, casa, and aquí damos de comer, here we así es que give lo them que se home and dice we give aquí them se food hace. and whatever I No, say puedes goes. abusar de tu No, autoridad. you cannot abuse Tú of tienes your que tener un authority. balance. You need to have a balance. Tengo un balance. Yo no digo que los Have a vamos a balance. No, I'm not consentir. saying Yo that no we're gonna, digo que no, pero cuando están over-pamper mal them. tenemos que But corregirlos. Yo no whenever estoy diciendo they're que agarres wrong, we need manguera, to yo no te correct estoy them. diciendo que agarres I'm not cable, telling y'all that que you need to agarres grab a palo. cable No, or a stick. agarra la No. palabra de Grab Dios. the word of God. Porque muchas veces nosotros Because golpeamos a lot con of las times we palabras. beat with our Y words. muchas veces damos correcciones, And we correct aún con la vara, pero with the enojados. rod, but with Y anger. cuando tú lo haces, And tú when estás you do manoseando el alma de tus You're hijos. fooling with your children's Porque tú soul, estás descargando la ira sobre and ellos. you're just taking out your ¿Estamos anger aquí? on them. And that's Por not eso right un over here. profeta siempre, And that's why a cuando nos prophet- sientan, a veces nos van a hablar hasta de esas cosas de tu A prophet matrimonio. is gonna sit down with Si us hay and speak to us injusticia even in dentro, our marriages, sobre when there's todo en injustice esta in the nación. marriages, A hoy especially here más in con this el nation. liberalismo de las Now, mujeres especially with empoderadas, women trying to be, de que las mujeres a hoy empowered and somos women las, ¿cómo le dicen? Las feministas. being feminist. Pero aquí en el reino no But in existe the eso. kingdom, there's not- Aquí en el that reino no doesn't existe exist. feministas. Feminists don't exist Aquí in the hay kingdom. mujeres de reino. Here we have Aquí women hay of the hijas de kingdom. Dios. Here we have women Entonces that are vemos cómo a veces daughters of God. nosotros
brincamos So sometimes we see la how palabra we del Señor. jump the word Y of por eso God. tenemos las ventanas abiertas. And see how we have the ¿Qué se nos windows habló de open? este año? What was spoken to us this year? Ventanas abiertas Open windows de favor y of gracia. favor and grace. Y si ya vamos al tercer mes, And we're in the third month. tenemos que tener un corazón We humilde need para to saber have a reconocer. heart that is humble to Es be able mejor to decir, recognize ¿sabe qué? Me and está say, costando. you know what? Es mejor decir Yes, la it's hard verdad, for me. Yes, it's hard necesito for me to ayuda. tell the truth Es and mejor that I decir, need ¿saben help. qué? Or you know what it Necesito is? que oren por mí. I do need you to A pray que for me. siempre nos andamos con lo mismo. Y todo el Instead of us tiempo con always lo being in mismo. the same Y no hay un situation. avance. And there's no No hay advance. frutos en nuestra There's no vida. fruits in our No hay lives. frutos en nuestro matrimonio. fruits in our- No hay our frutos marriages. con nuestros There's no hijos. fruits with our No hay children. frutos en nuestra There's no economía. fruits in our No hay economy. frutos en There's no nada. fruits in nothing. ¿Por qué? Why? Porque nos puede pasar en un momento, Because como el it rey can David. happen to us Vemos like King el rey David trajo una We see that King desgracia. David brought disgrace. Y hubo una palabra de parte del profeta And que there le was a dijo al rey word from the David: prophet of God that told la him, espada de Amón the sword of no Ammon se va a apartar de tu casa. is not going to set aside from your home. Imagínate que Dios nos diga Can you la imagine espada. God Nosotros telling el us the otro día sword. con el apóstol estuvimos The other day with the aprendiendo acerca apostle. de un poco de la espada. We were No lo ha talking about predicado. the sword. Y se dice que que Dios nos dio una espada, God gave us a sword. dice la palabra del Señor que la espada del The sword Espíritu, of que es the la palabra. Spirit is Pero the muchas word. veces nosotros But con a esa lot of espada times podemos with that cortar. sword, we can sin. ¿Sí? Muchas veces nosotros con esa espada podemos matar. With that sword, we can kill Con palabras with o words con hechos. or with acts. Levantando una calumnia, Raising una up difamación, a lie, un chisme. defamation. ¿Cuánta gossip. gente se mata o va a la How many cárcel? people, Nosotros deberíamos de tener cuidado go con to nuestra jail. boca y nuestra We need to lengua. be careful with our mouth Cuando and tú with our alzas tu tongue, espada, because whenever you aún rise up contra your sword, tus enemigos, even against your enemies, Dios no va a levantar su espada de él. He's not Dios gonna no rise va a his sword. levantar su espada He's not para gonna rise hacerte his sword to make justicia. just- Dios no. for you. Por ejemplo, si For en un example, matrimonio se pelean, If a marriage gets no es que in mi a fight, esposo, oh, no, es y que my no husband, que él, and y no, no it's que no sé him, cuándo, y yo and no le I voy a don't know echar what, lonche, and I'm y not yo gonna no voy a give- levantar and en I'm las not gonna put his mañanas, lunch y to yo no le him, voy a and I'm hacer not gonna wake café, up early, and I'm y not gonna allá make que him se his quiere que se coffee. vaya allá a la calle ya que le And if he den. wants to, he No, can yo go no to lo the voy a street and eat atender, out there. No, y I'm not yo no gonna voy a take care hacer of nada, y him, nos and no, ponemos I'm not en gonna esa do nothing. posición. And we put ourselves in Y that no, position. ¿qué estás And no, haciendo tú ahí? What are you doing? Estás levantando tu espada, ¿en contra de You're quién? raising up your sword De tu against esposo. who? Your husband. Entonces, ¿cómo quieres And tú so que Dios how levante do su you want espada? God to rise up his sword? No quiero decir que lo va a matar. I'm not saying he's No gonna quiero kill him. decir I'm que not lo va a exterminar de esta tierra. saying he's gonna No, exterminate him from cuando this levanta earth. su No, but espada el when God Señor en rises su up his justicia, sword in his le hace ver las righteousness, cosas a la otra persona. Tú estás mal, te equivocaste, it lets you know, fallaste, hey, you made a esa mistake, persona you pide failed, perdón. and that ¿Por person's qué? gonna come and Porque ask tú for no has forgiveness. levantado tu Why? Because espada. you haven't risen Y up aquí your estamos sword. viendo And cómo here la la we are espada seeing how the de sword su propio enemigo se le of his own levantó enemy para la casa de David. was ¿Estamos set up aquí? against his home, ¿Estamos aprendiendo o ya se home. está durmiendo? Uy, dicen que amén. Como dice la apóstola, todo le dicen amén. ¿Se va a morir mañana? Amén. ¿No va a tener que comer mañana? Amén. No, tenga Sometimes cuidado, we lo need to que be dice, no careful todo what we es say amén. amen to. ¿Y sabe por qué dice amén? Porque está dormido o dormida. Entonces tenga mucho cuidado. Vamos a ver el salmo que estuvimos hablando, el 1. Fíjese lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de Have tus mercy on piedades. me, O Lord. Borra mis rebeliones. Fíjese lo que reconoce el Psalm rey David. 51:1. Pero hasta que vino un profeta But it said that y le until there abrió was a los prophet ojos, el come, entendimiento. came and opened Y él his eyes to the reconoce y understanding, he reacciona al rey understands David. and Y esta por eso es su actitud del reacts. Salmo And that's 51. what we see that Y this le is dice, what he does lávame on Psalms 51. más y cleanse me. más de mi maldad More and more y límpiame of de my mi sin. pecado. Nosotros tenemos muchas veces maldad en el corazón. Sometimes we have Tenemos evil maldad con in nuestras our heart intenciones, with our intentions. porque a veces no todas las intenciones son buenas de la Because not gente. everyone's intentions are good. Aparentan ser buenas, Sometimes pero we pretend dentro del for it to be corazón a good, veces hay but maldad. sometimes in our Pero el hearts rey there's David evil. reconocía que él tenía But here we maldad. see that David even recognized that Por he eso had había evil hecho in lo his que heart hizo. and that he had done Y what le he did. dice también, límpiame de mi pecado. Solamente la sangre del cordero nos puede limpiar. Only the blood of the Amén. Lamb can cleanse De us todos nuestros pecados, of all of our sins, de todas nuestras malas of faltas, all our bad faults, de todo lo que estamos haciendo of everything that we are incorrectamente. doing incorrectly. Porque fíjese lo que dice el 3.
Because look Porque what verse yo, 3 says. diga conmigo, yo Say with me, say with me, I reconozco. acknowledge. Qué bonito es cuando alguien dice, sí, yo reconozco. How beautiful is it when Sí, someone yo says, yes, reconozco I que estoy recognize, mal. yes, I acknowledge Sí, yo that I'm wrong. reconozco que soy Yes, I esto y soy acknowledge that I'm aquello. this or I'm that. Sí, yo reconozco I que me acknowledge falta más de Dios. that I need more of Sí, God. reconozco que no soy Yes, una I buena acknowledge madre, that I'm not a good que no mother. soy un buen padre. I'm not a good Sí, father. yo Yes, I reconozco acknowledge que no soy una buena persona. that I'm not a good person. Sí, esa es una actitud de humildad that's cuando an- dice, sí, yo That's an reconozco. attitude of humbleness. Amén. When you say, I acknowledge. Y luego, ¿qué dice más? ¿Dónde nos quedamos? Yo reconozco mis rebeliones, decía el rey David, y mi pecado, ¿dónde estaba? Siempre delante de mí. Pero fíjense la actitud que tiene, dice, Look contra at his ti, attitude contra that he ti has solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus against ojos, you, and only you have sinned. para que seas, dice, reconocido justo en tu palabra. Qué tremendo. Cuando nosotros esa actitud tenemos, When we have that attitude, vemos cómo we glorificamos see how el nombre we del glorify Señor. the name of the Lord. Levantamos y exaltamos su We nombre y su rise up and poder. exalt his name and Y his nosotros power. literalmente And vamos we a sentir literally cadenas. will feel chains. Literalmente vamos a sentir We'll cómo nos literally feel despojamos de how we algo. dispose of those things. Literalmente vamos a sentir Literally cómo algo we se nos feel desprende. How something Cuando is tú set from us reconoces. when you recognize. Porque, por ejemplo, uno que se droga o que toma mucho, He who uses ¿por qué lo drugs hace? or drinks a lot, why do they do it? Porque va a decir, es que mi mamá me maltrató. They say, oh, because my mom mistreated Mi me, esposo me engañó. because my husband cheated. Pero yo a veces me pregunto, ¿pero por But qué le sometimes I engañó? Why? Algo le ha de haber hecho. What did you do? O sea, vemos cuando tenemos la víctima y tenemos un espíritu victimario. When we have a spirit No es of que mi victim, pastor me oh, it's 'cause corrigió. my ¿Pero por qué te pastor corrected corrigió? me. Algo no estuviste But why did haciendo he bien. correct you? You were doing something wrong. Algo estuviste mal. You were wrong in an area. ¿Estamos? Por eso vemos aquí, dice el And rey that's why David, we ¿dónde nos see here. quedamos? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad, fíjese lo que reconocía. He aquí en maldad he sido En verse formado 5. y en pecado me concibió. ¿Quién? Mi madre. Él reconocía. He ¿Por qué? recognized. Porque él viene Why? de una genealogía. Because in him, he had De la, genetics. dicen que era su bisabuela o por ahí venía de la abuela, la ramera, la Raab. Rahab was his great Entonces grandmother. el apóstol nos ha hablado mucho And the de apostle ella. spoke to us a lot about Entonces él sabía que traía una it. So he knew genética that he de had a maldad. genetic of evilness in him. Por eso cayó en adulterio, porque And su that's why he abuela era, fell. ¿quién era Raab? In La adultery. ramera, But who ¿verdad? was Rahab? Entonces él traía sangre So he had de her iniquidad, blood de of maldad. iniquity, Entonces nosotros no podemos decir we que cannot estamos say exceptos, que estamos limpios, no. that we are clean. Nosotros deberíamos de estar constantemente, We yo need to creo be que la LBS constantly, repase y pase y bueno, en fin, dándole y our dándole deliverance book como los and trastes giving cuando los tallas y los tallas, cuando algo que estás haciendo y lo estás ahí talle y talle hasta que Whenever- se like, limpia. whenever you're cleaning Nosotros something, you keep también. scrubbing and ¿Cuánta scrubbing it. cosa no How many traemos de stuff nuestros do we not have antepasados? from our ancestors? ¿Cuántas cosas no traemos things jalando? ¿Usted cree que are con we que ya not se fue a su carrying? encuentro? You think just because No you went es to todo. retreat and that's Usted ya everything? vino aquí a la No. iglesia, ya Or te because you came to liberamos, no church es and we todo. El delivered Señor you is sigue everything. haciendo su No, the obra Lord cada vez continues to más. do his works Amén. Depende even como more, tú sigas dejando al Señor que of se how much you glorifique let the sobre Lord tu to vida. glorify in your life. ¿Estamos? ¿Y qué dice? Vamos más. He aquí, ¿qué dice? Ya lo vimos. He aquí tú amas la verdad. ¿En dónde? Y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Fíjense, el Señor ama Verse cuando 6. estamos He loves en el secreto con Él. Pero si when no we're in tenemos secrecy esa with him. búsqueda de secreto, por eso dice que cuando tú And ores, that's ¿qué what tienes que whenever you hacer? pray, what does it Cierra say? la puerta, Close your door. ora a tu Padre. Pray to your ¿Y tu Father. Padre dónde está? And where's your Father? En los secretos. ¿Y dónde In te the va a secrecy. recompensar? And where's he gonna En repay you? público. In public. Entonces ahí vemos cómo So Dios there we see ama how que God estemos en el loves secreto, that porque we're ahí in Dios his te va a secrecy, hablar. and that's Pero where si God te is da gonna speak flojera to leer us. la But Biblia, if you're too si lazy no to la read the tomas word, solamente el if you día don't que take vienes it, a la iglesia, only here si no whenever tienes you're una in- vida de when you comunión come con to Dios church, if you durante have la no semana, el communication with God día, during the no week, te congregas, congregate, no recibes palabra, you usted don't va a receive decir, the word. ay, mucha You can palabra, say, "Oh, that's todos too los much días word." That's casi. almost every single day. Pero
es una forma de cómo it's te a estás way of edificando. how Yo you're no building yourself creo up. que la palabra I de don't Dios believe va a the word volver literalmente vacía. It's going to come back Una empty. palabra el No, Señor va a we'll hacer en sing tu vida. even with one single Una word, God is palabra gonna do Dios va a something in cambiar your tu life. With pensamiento. one word, God is Una gonna change your palabra thoughts. With te va a one marcar word, en tu it's gonna corazón. mark your heart. Yo no creo que I la don't palabra believe- de I Dios don't va a think the salir Bible, así the word is gonna come sin just nada, like no. with anything. No. Yo creo que aunque I tú te believe fueras de la that iglesia, even though you pero say aunque tú yourself te in vayas church allá en el mundo a and you go pecar, out to the world and pero yo sin, sé que la palabra, but I porque know ya that the word, because conociste you already knew el it, bien y el mal, vas you a already knew andar, what was pero right tú and ya no wrong, vas a andar a gusto, you're gonna be out there, but you're not porque el gonna be, Espíritu Santo te va a estar haciendo recordar. feeling right, because the word is gonna make you Más que a veces remember. la dureza del corazón But no nos sometimes the permite hardness of doblegarnos our ante heart Dios, doesn't let us humillarnos come back to ante God su and humble presencia, ourselves before His reconocer presence and recognize nuestras faltas, our nuestras faults, our equivocaciones. mistakes. ¿Por qué? Porque a veces Why? tenemos falta de Because a lot perdón, of times we have lack of forgiveness. a veces estamos dolidos, Sometimes we're hurt ofendidos, and we're offended. porque somos buenos para, Because we're really para good nosotros que nos ofendan, ¿verdad? For us to feel Pero no offended, sabemos que nosotros también ofendemos. but we forget that we offend Ofendemos, also. dice la palabra, muchas veces. And the Bible says that we offend a lot Entonces of times. ahí es como vemos que Dios ama el secreto, So porque here ahí we dice see que how nos va God a hacer comprender. Amén. loves us Y nos being va a in secret dar chapters, gonna let us sabiduría. know the wisdom. Dice el 7, In verse 7, purifícame con hisopo. ¿Y qué seré? Purifícame con hisopo. Parece que en una versión decía, purifícame con jabón. On verse Por eso yo 7, les decía it hace says- rato. There's another version that says, Usted ha visto que hay ollas que les Cleanse me tenemos que with meter soap. la fibra, have you seen ¿verdad? pots that some Usted ha pots you have visto to que el grab, asador le tienen que meter un or cepillo even de the alambre. grill, you have to put in a Porque metal, muchas veces, wire humano, brush to fíjense, esas scrub son las it. cosas naturales. And see how that Ahora is in the nosotros, natural ¿qué no branch in our necesitamos? lives, what we need. Que el Señor dice la palabra en What en says Romanos 4:12. Romans, Vea que la palabra de Dios es that más the word of cortante God que toda is- espada de doble is filo. double-sided Ahí sword. nosotros necesitamos la There we espada de la need the palabra que sword of the penetre hasta lo word más to profundo de come into nuestro the most corazón. profound of our hearts. Que entre lo más profundo, dice la palabra, hasta de nuestros tuétanos. Coming into the profound Si las into the cosas bone marrow, materiales, that si even tú eres in the sensible a Dios, materialistic, tú if you're puedes ver que sensitive Dios to te está God, hablando en algo. you can see that God is speaking to Cuánto you. y más How nosotros much con la even more palabra del Señor. with the word of God. Por eso cada vez que a veces nosotros sentimos unos So espadazos sometimes we feel like y nos swords hitting us, incomodamos, and we get no- uncomfortable. a veces nos sentimos dentro de nosotros que nos están dando, ¿verdad? En la llaga, Sometimes nos we feel están like, dando they're duro, pressing on a wound and they're pero a giving veces it to us algunos very son hard. sensibles, And because some of you are reconocen, sensitive, can algunos son recognize. sensibles y Some of dices you are verdad, sensitive pero and otros say, que yeah, son that's duros de true. corazón como But una those who are piedra hard que no of a sienten heart y that por is eso like a van rock, you como don't van en feel it, su and vida y that's en why su you continue caminar to be en la vida in the cristiana. ways and you Estamos walk ahí, in a non-Christian en el way. 4 ahí estamos viendo que decía contra ti solo he pecado. Ahí me regresé un poquito. I came back to ¿Sabes verse que él 4. meditaba en esto del rey David? And on verse 4, you know Que what él I no was se saying hizo to King víctima. David, that he did not make himself a victim. Él no se hizo víctima ni He didn't puso play the pretextos ni victim and say, excusas. oh, he made up excuses. Porque yo a veces digo, bueno, ¿será que Because sometimes I say, bueno, el rey David no se hizo víctima? ¿Sabe por qué? you know what, King David didn't make himself a Porque victim? bien con tal de zafarse, con Because tal for de him no aceptar que estaba to mal, not accept that he was wrong. pudo haber dicho, no, pues could have said, la Mical que no "No, me it's atendía, Michal that she did not, por be a culpa de wife ella to yo me. caí en Because adulterio, of her, I fell into porque adultery. no cumplía con sus Because deberes she did not, conyugales, porque fulfill no her, se levantaba a hacer wife lonche, duties. She did not give me porque lunch. esa I had Mical my era lunch bien because floja, por Michal, eso, por su culpa I yo was so caí en lazy, that's pecado. why I fell in sin. ¿Cuántas veces la gente no dice How many eso? people don't? How many people Le say echan that? la culpa a todo They el blame mundo, everyone else. le echan la culpa a los They demás. blame anyone. Pero el rey David tuvo la humildad de But decir, here, King sí es David had cierto, the humbleness to say, si, yeah, si se cometió este error es porque yo this fallé. mistake was made because I failed. Yo a veces hay momentos que ando en presión. Sometimes Presionada. I'm in pressure, and I'm El otro día en una pressure, hora I'm yo estaba haciendo comida. Uh, En una hora I had an tenía hour que to preparar cook. en estos días de la comida que hacemos. Estuvimos haciendo la We were doing, desintoxicación, a detox, que and I es had to una prepare comida no some, cualquiera. a special Tenía meal, que enloncharla para mi hija, para mi esposo. and I had to pack my Tenía que lunch for preparar my la wa- maleta for del my daughter, apóstol. for, Tenía que my husband, I had to buscarle pack su my ropa. husband's Me tenía que clothes, his bañar, luggage. alistar. I had Era to take una a hora que yo shower, and tenía I que had hacer only eso. 1 hour that I had to do Bueno, como everything. pude lo hice, pero a medias.
I was able to Porque do cuando it, but llegué aquí, halfway, because whenever I me got dice el here, apóstol, the apostle ¿y told verdad me, que trajiste mi mochila de la Biblia y los libros? did you bring my book Dios bag with mío, the, dije, my bag oh with the Bible and the no, books? como se And I me said, fue, oh, olvidaron no, que no me I hubiera bañado, forgot. pero yo hubiera traído su mochila. I should have Ahí taken a venía la shower and Biblia, brought ahí his venían bag. sus apuntes, And ahí that's when venía he had todo. the Y ahora, Bible and he had everything. He had all his notes. en el momento en mi carne, In the yo me moment in my quería flesh, defender I wanted to defend myself. y quería cuestionarle. And I wanted to even question it. Y quería decirle, bueno, wanted to tú say, well, sabes, en una you hora know, no I es had 1 esto y hour, esto y I esto. had this and this and that. Traté de explicárselo, I tried to explain it. pero después dije, no, But you know what I said? No. yo tengo que aceptar I need que to yo accept cometí un error. that I made a mistake. Y vea que no es fácil aceptar que tú And cometiste el sometimes it's error. not easy to accept Dime that you sí made a o no. mistake. How many of ¿Es y'all it's fácil? easy? Is it easy? ¿Qué tú en tu caso, en tu posición, qué In your harías tú? position, what would you have done? Tú tendrías tu justificación, ¿verdad? You will probably Es que justify yo yourself. esto, yo el otro, Oh, la no, it's 'cause I mochila, this, el I lonche, did la that, I comida made de la lunch, hija, del I esposo, packed, bañarme, my daughter's lunch, alistarme, my subir husband, such a cosas. shower, I had Bueno, to, en fin, yo pack podría his haber hecho luggage. una alegata, I could have pero dije no, made a fue whole mi argument, responsabilidad. but I said no, that was my A veces responsibility. nosotros no nos gusta, aún en las A pequeñas lot of times we cosas, don't like tomar even in the small things, responsabilidades. take responsibility. Toma Take acciones, actions. aprende Learn a tener humildad, to have humbleness. aún en las pequeñas Even in the cosas. small things. ¿Estamos aquí? Are we here? No se haga el loquito, dice el apóstol, la loquita, yo los veo de aquí que se hacen Don't be así, no trying saben to dónde be meter la crazy, cabeza, act crazy, porque like not sabe knowing que where to put your Dios head. le No, está it's because hablando God y is que con speaking usted to es la you, cosa. and the thing is with Y you. usted no diga que luego Dios no le Don't habló. say, oh, God didn't speak to me. Bueno, si usted quiere seguir así, If you wanna yo cumplo continue con like that, decirles o I'm just cumplimos con here telling you, aconsejarles. giving you Como advice. profetas les damos As la a palabra, prophet, we pero si give you usted all the dice, word, ah, but yo if me you lavo say, las oh, manos, yo no, las I wash desecho, a my mí que voy a estar hands haciendo and caso a I esa don't know vieja anything loca, about a ese this, señor, she's just being quién sabe crazy, quién and I será, don't know who that yo woman hago lo que yo is, and quiero. I'll do Dijo what I want. ese, ¿cómo decía ese hombre? Yo masco chicle, bailo tango y le decía el tururú. Usted puede decir misa, pero de aquí a mañana But tomorrow, usted se va a decir, ay, you can be like, oh, tantas cosas que la regué, so many things that I cometí made mistakes in. errores, I made too many mistakes. fallé. I failed. Y luego vienen los ayes, And then you vienen say, los oh, lamentos, we always say if. viene, como les dije, que no se les olvide las Don't forget, consecuencias. there comes a consequence. Un hombre un día dijo, yo voy a A ser man como said, el rey David que I'm tuvo gonna muchas look like mujeres, muchas King David that had a concubinas. bunch of wives and a bunch of Dijo, concubines. bueno, puede serlo, usted puede hacer I mean, eso, you can do it if you pero want si to. no, Dios quiera, le embarran de sida, ni a bañadas, But ni if con you jabón get se lo va a sick quitar. with an, Esa es una consecuencia del HIV, then that's pecado. a consequence of sin. Usted puede hacer muchas You cosas, can do a lot of things, pero dijimos que las but I told consecuencias, you consequences. por eso usted tiene que ser And sabio. that's why you need to be wise. Antes de hacer algo, Before piensen doing something, y sea you really una need to persona think it sabia, and que be usted aprende wise, viendo that you learn por from- errores de learn otros, by watching others' para no mistakes, pasar por ese so mismo you camino. don't go through the ¿Estamos same aquí? path. Are y'all here? Bueno, vamos a ver qué más. Entonces vimos que el rey David, él no se rebeló contra We Dios. see that King David did not rebel Nosotros, against God. como les dije, no, es que la esposa, como just cuando like I el said. Señor le viene a pedir cuentas a Adán. Le Well, it's dice, like when Adán, God ¿qué came and hiciste? asked accountability ¿Qué by hizo Adán? What did Adam do? Se escondió primero He hid y first, después right? sale, yo creo, y le dice, es que la mujer And que then tú he me said, oh, it's diste. because that woman you gave me. Y Dios va con la mujer. And God goes, ¿Qué "Well, the woman." hiciste? And he asked the woman, No, what es did que you la do? serpiente. No, it's because the serpent. Y así se fueron echando la culpa And uno that's a how they otro. went, blaming each other. ¿Cuántas veces nosotros no nos cuesta tomar y decir sí? How many of us Hice is mal very esto, no difficult escuché for us to say, oh, consejos, yes, wrong, no I did quise not listen to entender, advice. ni aún por mi I did not want salud, to understand, not even aún my por ella health. no quiero entender, no hacer caso, pero de aquí a mañana, But cuando tomorrow, usted está enfermo, when you're cuando sick, usted, no Dios quiera, le pasa algo, entonces usted ahí when se va a something lamentar. happens there, you're going to be lamenting. ¿Estamos? Cuando muchas veces nosotros, por no querer A lot escuchar, of times we don't want to listen. ¿cuántos de nosotros nos fue mal en la vida How many of antes us de went back to conocer a our lives Cristo? before we met La God? mayoría nos fue mal. A lot of us, En we el had a mal bad en life muchas before we knew cosas. God, in a lot of ¿Por things. qué? Por no Why? escuchar Because consejos. we not listen to advice. Nuestros hijos que están aquí, Our nuestros jóvenes, children, our escuchen youth that are here, consejos listen to advice. para que ellos de aquí a mañana no estén en pandillas, en So y'all drogas, won't be in con gangs, matrimonios fracasados, in broken con marriages, matrimonios and drugs. rotos. No. ¿Estamos? Ok, vamos a ver. Dice, vimos el 7.
We saw verse 7. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Verse 8. Esconde tu rostro de mis pecados y borra, ¿qué dice? La actitud del rey David. We see King David's Crea, attitude. y luego dice, crea en mí, oh Dios, que dice, póngase la mano en el corazón Put your hand on your heart y dígale al Señor, crea and en say, mí, oh create in Dios, me, un O corazón Lord, a clean heart. limpio. Crea, dice, Create, crea. create. ¿Por qué tiene que crear Dios un corazón? Why does God have to create? Porque ¿quién a fue clean heart? el que empezó al principio a dar palabra para que fueran hechos los cielos y la tierra? Who is the one that Porque es el Dios de spoke la and creación. created? Con su palabra God, Él creó, because dice, with los his cielos, word, he created creó the la heavens tierra, and the earth. creó los mares, los He created peces. the oceans, the Por su fish. palabra nos creó a By his word, nosotros. he created us. Por eso dice la palabra And que that's why tiene the que word says that he crear needs to create un corazón, porque Él es el a creador. clean heart, because he is Amén. the creator. Solo Él puede crear ese corazón Only he puro, can create that ese pure corazón que se pueda hacer de carne, heart that can un be made of corazón flesh, sensible. that is sensitive. ¿Estamos aquí? Are we here? Un corazón no humano, Not a human porque un heart. corazón humano Because a human vimos heart. que David le pasó, We saw what era happened duro. to David. It became hard. era rebelde. It was rebellious. En ese momento David, ¿cómo empezó a actuar? How did Cuando David tenía el start corazón acting when he de, had his de heart humano. of a human heart? Cometió no pensó en sus He didn't hijos, think about his children. no pensó en su nación. He didn't think about his nation. Por eso nosotros antes And so that's de, why de cometer algo, before no making solo doing pienses en something, ti, don't only think about yourself. no solo pienses en tu emoción, Don't only think about your emotions. no solo pienses Don't en el only deleite think de tu about pecado, the delight that you have in your piensa sin. también You en need to tus also hijos. think about your children. piensa Think que te sales, como dijo el dicho, de Guatemala y te metes a that you go Guatepeor. from Guatemala to Tienes que Guatepeor, pensar en eso porque es verdad. because you need to No, think yo about it cambio de because it's marido, true. yo Oh, I'm cambio gonna de change mujer, los husband, or hijos, I'm yo me gonna voy de change la wife, casa. or the children say, I'm gonna leave home. Y todo porque le anda huyendo a los problemas Because you're running away y from no your quiere problems, solucionar and you el don't wanna problema. Hay gente have a que a todo solution le to them. huye hasta la There's people policía. that run away from Por eso el everything, even policía ahorita y police. los de la migra andan buscando a la gente con sus récords. Immigration right now is looking for people Porque with ahí records. desde ahí hasta las pequeñas cosas la Because gente they're se even the ve. smallest thing, De todo you le see it. huye. They run No away quiere from enfrentar un everything. They don't problema, wanna no face quiere a problem, hablar, they don't wanna no speak. quiere enfrentar esa situación que está don't wanna face viviendo, that situation ese or living pecado, no that quiere buscar sin. un They don't consejo, wanna look for advice. no quiere buscar They don't ayuda wanna look for help. y de todo le anda corriendo And y they run away huyendo. from everything and always trying to Pero de ahí flee. viene una consecuencia a veces terrible. But consequences will Por also eso come que from that. dijimos que solo Dios puede crear That's why un we say only corazón God can limpio create a y clean dice renueva heart un espíritu and recto. renew ¿Dónde? A steadfast spirit Dentro de within me. mí. Ya vamos a ir terminando. Y fíjense lo que me gusta del rey David en el... Podemos leer más, pero bueno. Fíjense cuando viene su restauración del rey David, When King ahí David's empieza en el restoration 15. comes, we see on verse 15. Señor, abre mis labios y publicará, dice mi boca, tu alabanza. Fíjense, cuando él empieza a ser restaurado When he y como becomes su clamor starts hacia being Dios. restored, we see on verse 15 how he calls Porque él no out to quería the estar Lord. siendo más condenado por lo que él había hecho y vivido. Y cuando dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. El 17, los sacrificios de Dios, ¿qué es? The sacrifices are what? Son un espíritu como Broken spirit. al corazón contrito y humillado. ¿Qué dice? Ahí es donde el rey David verse entra y 17, empieza a tener una we see experiencia. How King David has an experience, Empieza a tener él una nueva etapa de su vida, una vivencia. a new living in his life. Amén. Y pasa ahí que cuando David fue restaurado, When sanado, David was limpiado, restored and cleansed, él empezó a ayudar a otros. Por eso ahí started el helping Señor, others. el rey David le dice, entonces enseñaría a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán ¿a quién? Vemos cómo es que cuando tú eres limpio tu vida puede ser útil. and we see how your life, Lo que once- tú hiciste de malo y ya no lo vuelves a hacer, eso se puede convertir a un testimonio para ayudar whenever a you stop doing otros. what's wrong, Tú you can predica, tú become habla, tú a di. Te testimony. oigan You o can no te speak oiga, and tú say, sigue diciéndole a la continue gente to tell people que de ti ya no quede.
that que is la not sangre left de in esa you, persona el that that Señor no la person's blood demande de is ti. not demanded from you anymore. ¿Estamos aquí? Entonces ahí vemos cuando fue restaurado el rey David, él pudo restaurar a otros. Once his life was restored, he was able Como to la restore palabra dice others. que un ciego no puede guiar a otro ciego, A ¿verdad? blind cannot lead a blind. No se puede. Can't. Nosotros también por eso no podemos that's why ayudar a otras we personas, Cannot help other people. porque a veces nosotros mismos sabemos que Because we estamos mal. ourselves, we know that we're wrong. Por eso no queremos a veces testificar o hablarle a And we otras don't want to personas. testify or speak to other people. Pero bueno, entonces póngase de pie esta noche. Y'all can stand up. Esta noche póngase de pie y que también esta noche tu vida sea And restaurada that tonight your life be restored. y que aún yo igual como pastores no quiero decir que As estamos pastors, perfectos, que somos perfectos. I don't want to say we're Aún perfect. nosotros como pastores Even as necesitamos que pastors, Dios we nos need ayude cada día más. Que cada día Dios nos that each day fortalezca en God todo, nuestro hogar, nuestros hijos, Help us with our nuestro children, with our matrimonio. homes, our marriages. Hoy en día vemos tanta cosa, We see por eso so hay tanto much. divorcio por la dureza So del many corazón, divorces because no of the saber hardness of the perdonar, heart. olvidar. We don't know how to forgive. Realmente se ha manchado mucho el evangelio de Dios. The gospel has been very El stained. evangelio ha sido la verdad donde hoy mucha gente ya no lo quiere, A lot of people don't want pero nothing to muchas do with the veces porque gospel. nosotros como iglesia somos And it's because we responsables. as a church we're responsible. Y que hoy tú esta noche, And that de igual tonight, manera como el same rey way, David, que tú puedas decir, Señor, that yo you te can say, necesito. Lord, I need you. Señor, yo aunque Lord, me cuesta reconocer mis it's errores, For me to porque dice recognize el my rey David, mistakes. ¿quién podrá entender sus propios errores? Who can ¿Quién? understand your own mistakes? Who? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie. No siempre le vamos a echar la culpa a alguien, nos vamos a justificar, siempre vamos a buscar culpables, We're always going to find someone to siempre blame. va a pasar eso. Yo les digo, el rey David pudo haber dicho las concubinas que no me cumplían. Imagínense, tenía un montón King por David could say, millares. "Oh, the concubines did not Tenía una fulfill me." esposa aparte, But especial. he had a special wife. ¿Y él a dónde fue a caer? O sea, And where did he fall? uno puede echarle la culpa a todo el mundo, We can bring pero que the tú no whole tengas world, esa actitud, but if you don't take that sino que tú attitude, digas y puedas agachar tu cabeza delante de Dios y que tú le puedas decir, Señor, to humble your límpiame. heart and say, Señor, hazme entender de mis errores. Lord, make me understand my Ayúdame a ver mistakes. mis propios errores. Help me see my own Porque a veces mistakes. vemos los errores de la esposa, el esposo, Because we del can see our vecino, husbands, our de todo neighbors, mundo. our wives, Pero de nosotros no everyone's, podemos but ver our own nuestros mistakes, propios we cannot see errores. it. Me cuesta obedecer, And it's hard for us to me obey. cuesta ir a la oración, me cuesta pedir perdón, It's hard for me to ask for me forgiveness, cuesta la verdad ser una mujer, como dice la palabra, sabia. to be a wise Me woman, cuesta. It's O a hard. los varones igual me cuesta. or even the Y guys. cuando nosotros decimos nos cuesta, Señor, ahí está Dios para poder And ayudar. whenever we say, Lord, I can't, that's where Que God tú is digas, there me to help cuesta us. vencer la pornografía. Me To cuesta, defeat Señor, pornography, dejar las To leave adicciones. all addictions. Me cuesta, Señor, Lord, it's hard for me. no sé, me está costando áreas de mi vida, en mi matrimonio, Areas in en my mis life, in my finanzas. marriage, Me my cuesta diezmar, finances. ofrendar. It's hard for me to offer, to Me tithe, cuesta obedecer a un profeta cuando me habla. to obey to a prophet Tengo when he speaks dudas. to me. I have doubts. Tengo argumentos, I have Señor. arguments. Se levantan fortalezas. Strongholds rise Qué up. bonito es cuando le decimos, Señora, todas esas luchas But how tengo yo. beautiful is it to say, Todas Lord, esas batallas en all mi those mente, battles Señor. in my mind. Qué bonito es, ¿verdad? Qué hermoso es cuando a veces hay mensajes y tú sabes que Dios te está hablando y te And you know llegan that al there's corazón. messages that are speaking to you Qué and bonito calling es cuando out to your tenemos heart, un and that espíritu we have a spirit humilde that is y humble, recibimos el mensaje and we receive the y word. salimos de este lugar And we come diciendo, out of yo voy a this cambiar place. estas áreas. I'm going to change those areas. Yo voy a ser diferente con la ayuda de I'm Dios. going to be different with the help of God. Yo voy a mejorar cada día I'm going to be mi better hogar, each day. mi casa. A lo mejor tengo que esforzarme más. I have to make a bigger Cuesta, effort. Señor, a veces me gusta dormir mucho. I like to sleep too much, Lord. La verdad, la mayoría, ¿verdad? To be honest. Nos gusta dormir. We like to sleep. Me cuesta, Dios. Lord, Pero, it's hard. Señor, cuando decimos yo te necesito, I need you. Señor, yo necesito que tú me ayudes. Lord, I need you to help Dice me. que el ciego Bartimeo It says that gritaba blind con todas sus Bartimaeus, fuerzas he shouted y le with all decía, his strength and Jesús, said,
Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, ayúdame. help me. Y aunque los discípulos dicen que lo mandaban a callar, And a the disciples Bartimeo el would tell him to ciego, be quiet. le decían, ya They cállate, would say, just be quiet. el Señor no te va a oír. The Lord's not going to Muchas hear veces you. el diablo así nos dice, And a lot of times the enemy el tells us orgullo, la that. soberbia, tú estás Pride bien. and sin Tú tells no us, you're good. necesitas. You don't need it. Es que muchas veces, más cuando tú ves muchos programas de YouTube, If you watch a lot en of muchos shorts YouTube and de shorts Facebook, on Facebook, no, es que yo a veces veo unas cosas que si tú no tienes cuidado te contaminas tu mente. and I've seen, because if you're not ¿Cómo les careful, dicen? you Hay unos contaminate your hombres mind. que, ¿cómo les dicen esos hombres que son muy abusivos? No sé, ¿cómo les dicen? Se me olvida. Narcisistas o narcisismos. They're very Pues, narcissist men. Y hasta trae todas las características. Y And si they tú have all the tienes un problema, characteristics, and if you have an tú vas a issue, decir, ay, sí es cierto. and Sí, you es say, "Oh, verdad, yeah, sí, that's ya true." empiezas a ver sus pequeñitos defectos de tu You start esposo seeing the y small cuando tú lees defects in eso your dices, husband. ay, allí están todos. And you say, "Oh, they're Así es mi there, all of esposo, them." un narcisista, yo mejor My me husband's a divorcio. narcissist. ¿Quién te I'm está gonna hablando divorce ahí? him. La serpiente, Who's speaking el there? enemigo. The enemy. Tienes que tener mucho cuidado con lo que tú miras. You need to be very careful what you watch. Y se mete un espíritu de rebeldía. A spirit of rebellion Los jóvenes comes. Youth. también se les, ay, esos son abusos de mis padres. Oh, that's Es que mis padres me abuse quieren from my mandar. parents. Oh, it's 'cause my parents No, es que mis wanna papás no sé qué, y ellos qué van a saber, son anticuados. send me. What do they know? Mis They're padres son de la old-fashioned. época de no sé cuándo, de allá de sus abuelitos. My parents are from old fashioned, from I don't know what decade. Pero qué bonito es cuando nosotros decimos, yo necesito un consejo. But how Yo much sé que better is estoy it when we mal. say, I am wrong. I do need advice. ¿Estamos aquí? Are we here? Cierra tus ojos, Close your eyes. Padre, esta noche. Heavenly Father, Te pedimos, Señor, perdón. we ask you for Yo quiero que forgiveness. tú hables con Dios. I want you to speak to God. Que tú te pongas a cuentas esta noche con Él. That you que put no dejes yourself que in el orgullo, accountability with Him. That you don't let Que tú no pride dejes que tu soberbia, tu pride altivez, tu justificación, and your justifications. que tú no digas, That you don't say, yo soy así, I'm like that. yo hago esto, I do this. porque la culpa son de ellos. Because the blame is theirs. No, No. que hoy esta noche Not tonight. tú vengas a la presencia del Señor y que tú tengas ese corazón como el rey David, cuando él se arrepintió y sabía que había dañado a sus hijos, había dañado su hogar, su familia, había muerto un niño inocente, una catástrofe que llegó sobre su casa. Y que quizás Dios te ha estado hablando, como empezamos hablando de Hebreos, que Dios sigue hablando en estos tiempos a través de sus profetas. Que esta noche tú le That digas, tonight Señor, you'd say, Lord, con tu sangre preciosa, with your precious blood, límpiame, Señor, cleanse me, purifícame, purify me, lávame, Señor, cleanse me, Lord. que tu sangre preciosa, That your Señor, precious blood, Lord, Padre, me borre todas mis erase rebeliones, all my rebellion, todo lo que yo traigo, Señor, everything that I have atrás. from back then. Señor, Lord, yo reconozco I recognize que solo tú, that only you, Señor, only you, Lord, me puedes limpiar. can cleanse me. Y todo aquel, And everything como dijo el rey David, that King que se David said, acerca a ti that gets con un close to you, corazón with a contrito that y is humble, humillado, tú no lo vas a you will despreciar. not despise. Señor, Lord, muda mi corazón. move my heart Ayúdame, Señor, and help me, Lord, a ser un corazón to have a como el clean, tuyo. a heart like Señor, yours. que Lord, este Salmo that this 51 Psalms se 51 revele a mi vida. be revealed Yo to my quiero life. tener I want to have un espíritu a spirit diferente, that is un different. espíritu, a Señor, spirit que yo pueda, Señor, that I ser can, Lord, sensible be sensible cuando tú me hablas, when you speak, cuando yo estoy mal, when I am wrong, cuando me he equivocado, when I made mistakes, cuando he fallado. when I have failed. Señor, esta Lord, noche, tonight, crea en mí create ese in me corazón, that porque heart, tú eres el creador. because you are the creator. Tú me creaste, You created como me, decía el rey David, as King desde David el said, vientre from de the mi womb madre. of my mother. Señor, Lord, ¿qué puedo esconder what can I delante hide de ti? before you? Si tú lo sabes todo, If you know tu everything, palabra dice your word que aún says no está la that palabra en mi boca, the pero word is not desde in my lejos mouth,
tú ya sabes But you already todos mis know all of my pensamientos. thoughts. Señor, Lord, yo esta noche, tonight, a través de la corona de espinas, through the yo aplico crown of esa thorns, I corona, apply esa sangre that en blood mi cabeza, on my en mis head, oídos, in my ears, Señor, en mi mente, Lord, in my mis mind, pensamientos, my thoughts, de todo argumento, all toda arguments, fortaleza, all strongholds, todo lo que se opone all things a that tu oppose palabra, to your word, Señor, Lord, a la palabra to the de word. tus siervos. Yo hoy, Señor, Today, los ato I tie y los them llevo cautivo and I take them bajo captive la obediencia a under the Cristo. obedience of Christ. Señor, Lord, dame un corazón give me a recto, heart that un is espíritu righteous, a spirit enseñable, that is que yo teachable, pueda aprender, that I may learn, que yo pueda discernir that can y discern, que pueda tener and I can have sabiduría. wisdom. Señor, ayúdame help a me no ser imprudente, to a not be cometer prudent locuras. and be crazy. Señor, ayúdame. And help me, Padre, Lord, cada día, Señor, Each te day, necesito. I need En you. mi casa, In my home, en mi vida, in my en mi life, familia, in my family, en mi matrimonio. in my marriage. Y aunque todavía no lo tengo, And even if I don't ese have it, matrimonio, that yo marriage, creo, Señor, que tú that, me Lord, estás I believe preparando. that you are preparing me. Señor, si yo me había justificado If I had por justified todo, myself, yo hoy, Señor, toda esa today, Lord, necedad que había en mi corazón, all that toda negativity esa that was in my terquedad, heart, Señor, all that prideful, yo la deposito I a tus pies. put it in Señor, your feet. múdame a Lord, otra nuevo, mujer o hombre. to a new woman Señor, or man. Lord, esta noche that tonight, no me dejes salir igual. you don't let me go Señor, out the same. esta noche That tonight, tomo tu palabra I take your y la word tesoro and I en mi treasure corazón, in my heart, en mi espíritu, in my Señor. spirit, Lord. Señor, oh Dios, Oh, Lord, quebrántame mi break corazón. my heart. Quebrántame, Señor, Break mi my heart, orgullo. Lord, Quebrántame, of all pride. Dios, mi rebelión. Break all Señor, pride, quebranta mi rebellion. testarudez. Señor, ayúdame Lord, help a me escuchar. to Ayúdame, hear. Señor, Help me, Lord, cuando mis profetas when my me prophets hablen. speak to me Cuando tú hablas When a you través speak de su boca. through their mouth, Porque ellos me quieren librar, because they want to deliver Señor, de cualquier trampa. from all Aunque traps. yo no lo entienda, me. And even though I don't understand yo no lo it, voy a cuestionar. I'm not going to question Señor, Lord, voy a ser it. I'm going to obediente. be obedient. Señor, no rechazo, I do not reject Señor, a tus profetas. your prophets. Padre, si un día Father, hablé mal de ellos, if I spoke bad me about expresé them, mal de or I ellos, expressed bad si un about día them, los critiqué, if one day I criticized cualquier them, profeta, Señor, any prophet, aunque haya estado mal, even if they were Señor, wrong, yo te pido Lord, perdón. I ask you for forgiveness. Enséñame And a teach pedir me perdón. to Enséñame, ask for Señor, forgiveness. esta noche a Teach me, ser Lord, humilde tonight y to be manso de corazón. in my heart. Señor, yo Lord, quiero ver I wanna see las puertas the y doors ventanas and windows abiertas open sobre mi vida. over my Señor, yo quiero ver la palabra de este año. I wanna see the Que donde word quiera que of yo this vaya, year, wherever I encuentre go, favor I may find y favor vaya la gracia and the grace conmigo, Señor. be before me. Padre, Father, esta noche, tonight, si he avergonzado el that evangelio if con I mi have mal testimonio, put the vamos, gospel dígalo, con in mi bad mal testimony, testimonio, yo te pido perdón. I ask you for forgiveness. Señor, perdóname, Lord, forgive porque me. quizás un día Because maybe yo deseché I tu palabra, disposed your word. pero hoy, Señor, But today, Lord, yo la recibo I receive it. y la atesoro And I en treasure mi it espíritu. in my spirit. Señor, Lord, esta noche tonight, te doy gracias I give you thanks porque sé because I que tu know espíritu that your me ha spirit hablado. has spoken to me. Esta noche tu espíritu, Señor, spirit, Lord, me va a redarguir, will keep- me va a continue to corregir, speak to me, aún correcting en me, sueños, even in my cuando sleep. lea la palabra, I will aún, be surrounded by the Señor, word. cuando me corrijan. Un hermano, Señor, Even when mi the esposo brethren o mi corrects me, esposa my husband or o my mis wife, padres. or my parents. Señor, Lord, yo sé que I eres know tú. that is Señor, esta noche te doy gracias Lord, I give you porque thanks sé because I que la know sangre del Cordero that the blood of me the Lamb limpia de cleanses todo me pecado, of all de sin, toda maldad, of all de toda evilness, iniquidad, of all y que iniquity, esta buena obra and that this- que the good work empezaste that you have la started, vas a you will perfeccionar finish it hasta el día de nuestro day Señor of the Jesucristo. Lord. Te doy gracias, I give you Señor, thanks, porque yo sé because que I en mi know corazón that in my ha habido heart un there has arrepentimiento. been a repentance. Señor, te pido que te glorifiques Lord, I ask that you en glorify todo lo yourself que yo in emprenda. everything Señor, that I do. pueda ver tu mano. And I can see En your el hand. nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén y Amen. amén.
Amén.